Y proclamamos la palabra del Señor en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 4. Abramos nuestros oídos al mensaje del Señor. El rey fue a sacrificar a Gabaón, el alto sano más importante, y ofreció a 1000 víctimas en holocausto sobre aquel altar. Allí, el Señor se le apareció en sueños durante la noche y le dijo: pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Salomón respondió: tú favoreciste mucho a mi padre David, tu siervo, porque caminó en tu presencia con fidelidad, justicia y rectitud de corazón, y le has conservado tu favor, dándole un hijo que se siente en su trono, como hoy sucede. Y ahora, Señor Dios mío, tú me has hecho rey a mí, tu siervo, como sucesor de mi padre David, pero yo soy muy joven y no sé cómo gobernar. Tu siervo está en medio del pueblo que te has elegido, un pueblo numeroso que no se puede contar y cuya multitud es incalculable. Da pues a tu siervo un corazón sabio para gobernar a tu pueblo y poder discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién si no podrá gobernar a un pueblo tan grande? Agradó mucho al Señor esta petición de Salomón y le dijo: ya que me has pedido esto, y no una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino sabiduría para obrar con justicia, te concederé lo que me has pedido. Te doy un corazón sabio y prudente, como no ha habido antes de ti ni lo habrá después. Pero además te añado lo que no has pedido: riquezas y gloria, en tal grado que no habrá en tus días rey alguno como tú. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Mis hermanos, Dios, que es fiel a sus promesas, pone en el trono al hijo de David, Salomón, Shalom, rey de paz. David había restaurado y construido el reino de Dios en la tierra. Había unificado a las 12 tribus de Israel en un solo pueblo. Y ahora el pueblo, después de que David luchó, después de que David puso los límites a los enemigos, ahora eran tiempos de bonanza, tiempos de paz. David heredó a Salomón la riqueza, la paz, la prosperidad. Pero David murió anciano y Salomón tomó el control y el liderazgo de un pueblo el cual él, por su juventud, no sabía cómo gobernar, pues él era todavía un muchacho cuando entró al trono, era joven, muy joven. David, cuando empezó a gobernar, ya era un hombre adulto. Aparte de eso, que David desde muy joven, desde muy pequeño, él empezó su caminar de liderazgo matando gigantes, ¿verdad? Pero Salomón no era un rey guerrero. Salomón era un rey de paz. En eso, Salomón, en su juventud, empieza a buscar a Dios para que sea Dios nuestro Padre el que le dé la gracia de poder cómo servirle a Él y servirle a su pueblo. Entonces, Él lleva y hace un holocausto, un sacrificio. Cuando dice la palabra aquí, en el versículo 4, dice que Él hizo algo muy especial, ofreció 1000 víctimas en holocausto. O sea, llevó 1000 animalitos. No dice cuáles, pero posiblemente eran los más importantes, y los sacrificó en honor al Señor. Y allí descansó Salomón, y Dios se le aparece en sueños a él.
Entonces empiezan a tener una conversación entre Dios y ¿quién? Entre Salomón. Le hago una pregunta a usted. Si usted ha leído Primera y Segunda de Samuel, concretamente desde la vida de David, ¿Dios se le apareció a David en sueños? ¿O Dios le habló a David como le habló a través de Moisés en una zarza ardiente? No. Dios tuvo una forma de hablarle a David. ¿A través de qué fue? ¿A través de qué? ¿Los qué? A través de los profetas. Dios, la manera en que tuvo de hablarle a David fue a través de los profetas. Y de una forma dura y drástica fue con David. David tuvo un sueño, un anhelo, y era construir el templo de Dios. Wow. Pero David no pudo construir el templo. No porque le faltaran las fuerzas, las ganas o la parte económica, los recursos, sino porque Dios le dijo: tú no vas a hacerlo. Tú has derramado sangre y yo quiero que mi templo sea de paz, así que lo hará tu hijo. Voy a hacer un pausa aquí. En esta predica vamos a topar exactamente sobre los hombres que adelantan, hombres que atrasan. No me quiero centrar en David porque de David no vamos a predicar, pero David hereda a Salomón riquezas, prosperidad, un pueblo unificado. David hereda a su hijo todos los recursos para que su hijo pueda servir a Dios, y en Salomón se pueda concretar lo que David anhelaba, que era la construcción del templo. ¿Qué tan importante es que los hombres en su hogar sepan también ser buenos administradores? Tan buenos administradores que cuando ellos estén en su etapa de vejez o en su etapa de realización, puedan ellos hacer lo que hizo David: darles a sus hijos también un suministro para que ellos puedan vivir. Y es una bendición cuando yo veo los padres cómo ayudan a sus hijos en sus primeros años. Un departamento, un cuartito, un trabajo, de cualquier manera, cuando ellos empiezan ya su vida en el hogar con su esposa y sus hijos. David fue generoso y David le dio esa seguridad a su hijo. Pero David también tuvo que luchar. No le fue regalado a David. Salomón hereda toda esa riqueza y ahora tenemos que ver el punto de Salomón. Salomón busca con su corazón sediento a Dios para que sea Dios quien le pueda dar la orientación. Hay un dicho que dice: padre rey, hijo príncipe, nieto mendigo. Es una frase que saben decir. ¿Por qué? Porque el padre rey supo hacer, supo administrar y supo heredar. El hijo supo tomar, supo tal vez trabajar, pero no supo multiplicar. Por eso es que el nieto es mendigo, porque el hijo no supo administrar como su padre, y en pocas palabras el nieto no recibe como recibió alguna vez su hijo. Por eso es padre rey, hijo príncipe, nieto mendigo. En este caso, medio similar va a parecer lo que sucede en esta historia. Pero quiero que vayamos centrándonos, porque tenemos que hablar de dos personajes en esta historia que parecería que el uno es realmente lo opuesto del otro, pero se trata del mismo. Por eso vamos a irle desvelando. Salomón, rey de paz, en su sueño Dios le dice: ¿qué es lo que tú quieres? Pídeme y yo te lo daré. Salomón, ¿qué le pide? Exacto, pero mire lo que dice la palabra: da pues a tu siervo un corazón sabio para gobernar a tu pueblo y poder discernir entre lo bueno y lo malo. Le pide el discernimiento, poder discernir lo bueno y lo malo. Tener un corazón
sabio. Yo pregunto y me pregunto a mí mismo, un hombre, un padre de familia, todas las mañanas tiene que pedirle a Dios: Señor, dame un corazón sabio. Un corazón sabio para poder administrar lo que tú me das todos los días. Un corazón sabio para poder criar a mis hijos con sabiduría. Un corazón sabio para poder amar a mi esposa con sabiduría. Pero por sobre todas las cosas, dice Salomón, poder discernir entre lo bueno y lo malo. Y ahí viene el problema, que muchos hombres en sus hogares no saben discernir lo bueno y lo malo. Lo único que saben es lanzarse a lo malo. Y muchas veces hacia eso es lo que tiende el corazón y se inclina en nuestra vida. El hombre que busca a Dios es un hombre que tiene que pedirle: Señor, dame discernimiento de lo bueno y lo malo. Si yo sé que es malo irme con mis amigos el viernes de tarde, yo sé que voy a chumarme, emborracharme, gastarme la quincena, voy a tener problemas en mi familia. Señor, dame discernimiento para ver que eso es malo. Si yo sé que ya soy un hombre casado, no tengo que estar soltándome, ¿verdad?, a amistades peligrosas con otras personas, con otras mujeres. No tengo que estar abriendo las puertas de mi corazón, ni con mensajes, ni con risas, ni con textos, sino: Señor, dame el discernimiento de lo bueno y lo malo. Rápido, ya llega la hora de salir, está en su oficina, apague el computador, vaya a su casa. Si está en su trabajo, en su negocio, cierre las puertas, despida a los trabajadores, hasta luego a los clientes, y vaya y disfrute el calor de su hogar. Pídale a Dios sabiduría para ser buen administrador en su trabajo y ser un buen administrador en su hogar. Algo que el apóstol San Pablo va a hablar a Timoteo en su carta es que el hombre que quiere servir a Dios tiene que saber gobernar su casa y también saber criar a sus hijos, porque dice: ¿cómo puede gobernar la casa de Dios si no puede gobernar su propia casa? Entonces, dame un corazón que sepa discernir. Es que no sabemos discernir. Y ese es uno de los principales problemas que tenemos los hombres. Nos creemos tan autosuficientes que queremos tomar todas las decisiones nosotros solos. Y cuando no le preguntamos a Dios, o Dios no es nuestro consejero, es cuando nos equivocamos en las decisiones. Y cuando un hombre se equivoca en las decisiones, lamentablemente no le gusta reconocer que se equivocó. Pero hoy Salomón nos dice: no, Señor, dame un corazón que te sepa escuchar, que te sepa escuchar, que te sepa oír. Aquí es la clave y Salomón nos indica el camino. Sepa, Señor, mi corazón escucharte. ¿Y saben qué? Tenemos que saber escuchar la voz de Dios, hombres, en la voz de nuestra esposa. Y yo muchas veces, en verdad, mi esposa, que está aquí, ¿verdad?, y no es por halagarle, pero es la verdad, me ha dicho muchas cosas y al final han resultado ciertas y válidas, y me he dado cuenta que por ahí era el camino y me hubiera ahorrado un montón de problemas si primero he escuchado ese primer consejo. El hombre tiene que tener el discernimiento de oír la voz de Dios, pero la voz de Dios se da a través también de nuestro cónyuge. La voz de Dios también se da a través de las circunstancias de nuestros hijos. También la voz de Dios habla a través de la naturaleza, a través de los acontecimientos de todos los días. Dios nos está hablando. ¿Qué dijo Salomón? Dame un corazón que sepa escucharte, que sepa oírte, Señor. Es que vivimos en un mundo demasiado convulsionado, con demasiado ruido, con demasiados problemas. ¿Cómo se levanta el hombre en la mañana?
pensando en llegar rápido a su trabajo, en vestirse, en bañarse, en comer y después salir al tráfico, al ruido y llegar al negocio, a su sitio de trabajo muchas veces y empezar las jornadas que tengo que ver repuestos, que tengo que ver a los empleados, que tengo que atender llamadas y que empieza una cosa, otra cosa y empieza un ruido atronador y el corazón empieza a no escuchar la voz de Dios en tanto ruido. ¿Qué tan importante es, hombre, que usted se dé en el día un espacio para escuchar la voz de Dios? Hay hermanos que me encanta, por ejemplo, cuando llego al trabajo de mi hermano Mario, él es mecánico, él siempre tiene Radio María. Yo sé que no todo el tiempo está todo el tiempo escuchando y el oído parado, pero hay momentos en que su oído va a estar afinado y va a escuchar lo preciso. Démonos espacios. Tal vez si usted no puede poner Radio María en su trabajo por alguna situación, tal vez la hora de almuerzo es el momento ideal para yo poder leer la Biblia, para poder yo escuchar un salmo, o tal vez yo poder alimentarme con el pan de la palabra. La disciplina es algo que a nosotros nos va a levantar, y es una frase que estas últimas semanas a mí me ha taladrado mi corazón, mi mente. Son las palabras que me decía a mí el padre Giraldo. Él decía: guarda disciplina y la disciplina te guardará. Y es verdad. Si usted es un hombre, una mujer disciplinado, la disciplina usted le empieza a guardar después. Si usted es disciplinado con sus cosas, con sus valores económicos, en su casa, con su ropa, con todo, empieza la disciplina después guardarle a usted en todo lo que hace. Y eso también a nosotros nos permite en la palabra de Dios ser hombres y mujeres disciplinados. La disciplina para avanzar en el camino espiritual es la llave del crecimiento. Porque si no somos disciplinados, ni en nuestra propia vida, ni en nuestra vida espiritual, siempre somos desordenados. Entonces una vez mi esposa estaba conmigo y me pidió un esfero. Entonces yo abrí la cajonera de mi escritorio. Yo no sé, ¿quién tiene una cajonera que sea sumamente ordenada? Abrí y todas las cosas desordenadas así, ¿no? Que hasta una civilización estaba ahí dentro viviendo ya. Y queda viendo y me dice: claro, como esa cajonera es tu vida, me dice. Y yo me quedo viendo. O sea, tú ves conmigo, ya me fregué, entonces entre mí, ¿no? Tanto me cuestionó que dijo que como la cajonera es mi vida de desordenada. Ese mismo día, esa misma semana, saqué todo lo que estaba ahí y me di cuenta que yo seguía ordenando, se seguía desordenando. Así que cogí la cajonera y como yo tengo una metal mecánica, hice subdivisiones dentro de la cajonera. Subdivisiones, tac, 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 tac. Dividí en espacios simétricos y después comencé a ordenar todito según las necesidades. Y realmente me sobró espacio. Y mientras iba ordenando en la cajonera, Dios me iba hablando y me decía: tú eres de ese cajón, me decía, vacío. Y yo lo único que quiero hacer en ti es poner orden. Quiero poner tanto orden en tu vida, ayudarte a ponerte orden, que tú puedas desenvolverte en tu vida de una forma feliz. Yo quiero que tú tengas tanto orden en tu vida que a través de eso tú puedas ser feliz. Y cada vez que yo ponía las cosas me repetía a cada instante eso. Vean, algo tan sencillo, Dios me estaba hablando. Y es lo mismo que nos habla. La disciplina es una parte esencial en nuestras vidas. Y es tan importante lo que Salomón le dijo: Señor, dame un corazón que sepa escucharte. Entonces, yo sentí esa vez con lo que me dijo, Dios me habló. Tengo que ser más disciplinado en varias áreas de mi vida. Y yo lo primero que le pido y que piense usted, hombre, también mujer, yo en qué debo disciplinarme en mi vida. Yo no necesito que alguien más venga y me diga con todo el amor y respeto: no, eres esto, eres este otro, te falta esto. Yo tengo que ir buscando en mi vida qué espacios realmente necesitan que yo empiece a poner orden.
porque Dios es un Dios de orden, no es de desorden. Y eso empieza desde nuestros propios corazones. Por eso es que Salomón le pidió esa gracia para poder gobernar a un pueblo que era incontable. Salomón tenía que ser sabio, disciplinado, un hombre de organización, un hombre que pueda llevar tan bien los recursos que se lanzó a una construcción maratónica. Los historiadores dicen que el templo de Jerusalén que Salomón hizo se considera como una de las 7 maravillas del mundo. Porque si usted lee la Biblia, usted lee unos detalles majestuosos de cómo Salomón le construyó. Él tenía que ser un estadista, un hombre progresista, un hombre que manejaba bien el recurso humano, un hombre que sabía motivar a su gente, un hombre que daba paz, un hombre que daba consejos, un hombre que daba sabiduría, un hombre el cual estaba hablando de Salomón le gustaba, porque todo lo que Salomón decía era para provecho y crecimiento, pues. Pero hay algunos que de la boca solo le salen patanadas. Y cuando está con los amigos se destapa, le sale de todo. Entonces me acuerdo que no estábamos en el trabajo, cuando estábamos casi medio empezando los grupos de oración, no, ya estábamos algunos años ya, y yo estaba con mi papá ayudándole, estaba limpiando unos materiales, y yo sentí que un carro estacionó atrás, pero no sabía quién era. Total, ordenando estos materiales se me cae uno y me ¡pum! Contra el dedo. Y yo no fui espiritual, hermano, sino que me salió una palabra de calibre 40. Y la persona que había estado atrás mío es un familiar de parte de mi cuñado, y él es pastor evangélico. Entonces él justo ese momento era el carro que él estacionaba, y baja del carro y sucede ese accidente con mi dedo. Y él dice, y con esa misma boca alabas a Dios. Hermanos, que me coloreé, creo que fue lo de menos. Salomón, un hombre que es conocido porque de su boca brotó toda la sabiduría que Dios le concedió. ¿Cuál? Proverbios. ¿Cuál? También se le da a Salomón y lo que es de Siráside, se le atribuye Cantar de los Cantares, la sabiduría. Entonces, Eclesiastés, entonces Salomón escribió, y verán, usted solo coja un proverbio diario y ese proverbio que coge al día, vívalo. Es increíble. Nos faltará la vida para nosotros poder ver la gracia de los proverbios, por ejemplo. Le pregunto, ¿alguna vez nosotros nos hemos detenido a estudiar los proverbios? Y un proverbio, por lo menos uno, nos hemos quedado detenidamente y a estudiarle. Es increíble, los proverbios es una maravilla. Que sale de nuestra boca, hombres, que sale con nuestros compañeros, amigos de trabajo, donde no está ni la esposa ni el amigo del grupo oración. ¿Nuestra boca es de bendición o nuestra boca es de maldición? Dame un corazón que te escuche, dame una vida, Señor, que hable de ti, le dijo Salomón. Y eso le agradó a Dios, le agradó de tal manera que le dijo, te concederé, porque me has pedido lo correcto. Pero ¿saben qué? A esto se suma una historia. Dice que una vez estaba una señora en la casa, abre la puerta y le ve a 3 ancianos sentados allí. Y le dice la señora, ¿quién son ustedes? Dice, yo soy la sabiduría, él es la riqueza y él es la gloria. Le dice, hoy tienes tú la posibilidad de invitar a cualquiera de los 3 a tu casa, pero nosotros no queremos entrar por tu decisión, sino que hoy en la tarde, cuando llegue tu esposo, se ponen de acuerdo y cualquiera de los 3 entramos a tu casa. Entonces la señora todo el día les veía a los viejitos sentados, y a cuál, pues
Imagínense, en riqueza, gloria o sabiduría. ¿A cuál pido? ¿A cuál pido? ¿A cuál pido? ¿A cuál pido? Llega el marido y dice, mira, se nos ofrece esto, ¿qué hacemos? Chutica, ¿sabes qué es lo que pasa? Estamos súper endeudados y no nos daría mal tener riqueza. Con la riqueza, pues imagínate, yo sé que la riqueza no es felicidad, pero sí que cura el estrés, ¿no? ¿Cierto? La riqueza no es felicidad, pero sí que tranquiliza el estrés. Así que la riqueza sería buena, pero ¿sabes qué? La gloria también, el sentirnos mejor que el resto. Y sabios, bueno, y se ponen a discutir, a hablar, y al final abren la puerta y le dice a un viejito, ¿sabe qué? Hemos decidido que usted es el indicado. Al del medio, ¿cuál? La sabiduría. Y cuando un viejito se para, también se paran con él la riqueza y la gloria. Porque la sabiduría siempre va a estar acompañada de riqueza y gloria. Y eso es lo que le dijo Dios a Salomón. No me has pedido ni riquezas, ni gloria, ni que matas a tus enemigos, pero te daré todo eso porque tú me has pedido sabiduría. Y eso es lo que tenemos que pedir, hermanos, en nuestros hogares. Danos un corazón, Señor, que te escuche, un corazón sabio. Y a Dios le gusta que nosotros le pidamos. Recuerde el apóstol Santiago, en su carta dice, quien quiera sabiduría, pídalo. Pídaselo a Dios y Dios le dará abundantemente. O sea, al que le falte sabiduría, ¿cuál es el requisito? Pídale a Dios. O sea, hermanos, lo único que nos separa para convertirnos en un hombre como Salomón es pedirlo y pedirlo constantemente. Ahora, muy bien, este primer hombre es un modelo a seguir y un modelo que tenemos que seguirlo en verdad. Y esto es aquello que Dios nos pide a nosotros. Pero vamos a hablar de un segundo hombre en esta historia, que es la otra cara de la moneda. Y quiero que para eso abra su misma Biblia en los mismos Reyes, en el capítulo Primera de Reyes mismo, 11. Solo le pido que abra unas pocas hojas adelante. Reyes 11:1. Amén. El rey Salomón, wow, estamos hablando del mismo. A ver, creo que me equivoqué. Sigamos adelante. El rey Salomón se enamoró de muchas mujeres extranjeras, además de la hija del faraón, mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonias, hititas. Eso, bonitas, como dijo. Ya estoy metiendo el caldo, como es la cuchara en el caldo, después hablo. Respecto a las cuales el Señor había ordenado a los israelitas, no os unáis con ellas en matrimonio, porque inclinará vuestro corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se enamoró locamente de ellas y tuvo 700 esposas, un rango real y 300 concubinas. Ellas lo pervirtieron y cuando se hizo viejo desviaron hacia otros dioses su corazón, que ya no permaneció al Señor como el de su padre David. Dio culto a Astarte, diosa de los sidonios, y a Moloc, el ídolo de los amonitas. De este modo Salomón ofendió con su conducta al Señor y no fue tan fiel como su padre David. En el monte que hay frente a Jerusalén erigió un altar a Camos, ídolo de Moab, y a otro a Moloc, ídolo de Amón. Otro tanto hizo para los dioses de todas sus mujeres extranjeras, que quemaban en ellos perfumes y ofrecían sacrificios a sus dioses. El Señor se irritó contra Salomón, porque apartó su corazón del Señor, Dios de Israel, pero se le había aparecido 2 veces, ordenándole que no fuese tras otros dioses, pero él no cumplió esta orden.
Entonces el Señor dijo a Salomón: por tu mal comportamiento, porque has roto mi alianza y no has guardado mis mandamientos, te quitaré el reino y lo daré a uno de tus servidores. Pero en atención a tu padre David, no lo haré mientras tú vivas, sino que se lo quitaré a tu hijo. Sin embargo, no le quitaré todo el reino, le dejaré una tribu. En atención a mi siervo David y a Jerusalén, la ciudad que yo elegí. Palabra de Dios. Ay, dije que iba a hablar de otro hombre que era lo contrario del que hablamos hace un rato. ¿Se acuerdan? Este hombre: Señor, dame un corazón para escuchar. Señor, dame un corazón que discierna lo bueno y lo malo. Ese era Salomón. Pero quiero que le ponga solo una palabra delante de este nombre. Era él joven Salomón. Dígalo conmigo: era él joven Salomón. El que acabamos de discernir era Salomón, pero póngale otra palabra adelante de él. Era él viejo Salomón. Póngalo conmigo: él viejo. Dígalo: él viejo. Fuerte: él viejo Salomón. ¿Qué pasó con este hombre? ¿Será que cuando nos hacemos viejos nos pervertimos? ¿Será que cuando nos volvemos ancianos nuestro corazón tiene que obligadamente abandonar a Dios? Ya les voy a indicar otro hombre más en la Biblia, así que tranquilos. Pero es interesante, y cada vez que yo estudio, leo o medito estos pasajes, me cuestiono. Y me cuestiono a las palabras del nuestro mismo Maestro Jesús, que dice él: solo el que persevere hasta el final, ese se salvará. Que dijo San Pablo: vaya a ser que después que yo sea para ustedes un heraldo en el Evangelio, no reciba la corona de gloria. Hermanos queridos, el camino del Señor, el camino en la vida cristiana, es un camino que nosotros tenemos que entenderlo, que no solo es de hoy, sino, hermanos, como dijo un personaje de Toy Story, al infinito y más allá. No tiene fin. Dios nos llama a una aventura en todo momento. Aquí el problema de Salomón fue este. ¿Qué dice la palabra? Salomón se enamoró, no fue malo que se haya enamorado. Lo malo es que se enamoró de aquellas mujeres que Dios había dicho: no se enamoren de ellas porque su corazón se desviará a otros dioses. Pero él hizo lo que no tenía que hacer. Entregó lo más preciado. Y el joven Salomón, porque yo voy a hablar, son dos hombres diferentes, definitivamente. El joven Salomón es uno y el viejo Salomón es otro. Son dos hombres diferentes, porque estos dos personajes no son los mismos. Definitivamente no son los mismos. Él se convierte en otra persona, porque el pecado nos desfigura de tal manera que nosotros nos convertimos en alguien que no es. Cuando Jesús estuvo en el Tabor, le inundó la voz del Padre, y Jesús sé. ¿Qué pasó en el monte Tabor? Jesús dígalo, se transfiguró. La gracia de Dios a nosotros nos transfigura. El pecado nos desfigura. Dígalo otra vez conmigo: la gracia de Dios nos... Pero con qué entusiasmo que... A ver, la gracia de Dios nos... Y el pecado nos... Mientras Salomón estaba con la gracia de Dios, Salomón estaba transfigurado. Pero cuando Salomón pecó, Salomón se desfiguró. Hermanos, tenemos que pedir a Dios la gracia, hombres, de que constantemente seamos transfigurados por Dios y no desfigurados por el pecado. Porque si usted ve a este hombre,
Él está desfigurado. Es el reverso de una moneda, es la otra cara. No escucha la voz de Dios. No escucha y no quiere escucharla, porque dice que Dios cuántas veces fue y le dijo, 2 veces. 2 veces fue y le habló y le dijo no. ¿Y el que dijo? ¿Y el que dijo? No dijo nada. No dijo nada, ya no escuchó, ya no oía, ya no quería oír. Cuando era joven, el joven Salomón, a la primera vez escuchó la voz de Dios. ¿Qué sucede esto, mis hermanos? Vamos a discernir. Salomón se enamora de estas mujeres y empieza él a construir templos a todos los dioses paganos. Y este es un punto bastante fuerte y bastante interesante. Cómo a veces, cuando nosotros no sabemos discernir a quién entregar el corazón, comienzan las personas que entregamos el corazón a desviarnos del camino, a desviarnos del amor de Dios. En vez de que estas mujeres le acerquen a Dios, ¿qué le hicieron a Salomón? Le alejaron, le separaron. Qué lástima es ver a hermanos, o qué lástima es ver a hermanas que eran, pero Pablo, eran Pedro, eran Apolo, hasta que se enamoraron. Se acabó el hermano, se acabó la hermana. Porque en vez de que él o ella puedan acercarle a Dios, lamentablemente esa pareja comenzó a alejarles. Y aquí Salomón fue, empújame que me lanzo. Este hombre dice en el versículo 3 que todo esto le pasó algo a él. Dice, ellas lo pervirtieron. Este es el punto, mis hermanos. El corazón de Salomón fue pervertido. O sea, el corazón que él dijo, Señor, que este corazón siempre sepa escuchar, este corazón después se pervirtió. Y una vez pervertido el corazón, ya no supo escuchar la voz de Dios. Ya no quiso escuchar la voz de Dios. Y se dedicó a ofender a Dios y a hacer ídolos a diestra y siniestra. Toda la bendición que él recibió de David, toda la riqueza, toda la prosperidad, toda la paz, en los momentos que él se desfiguró por el pecado, botó por la borda. ¿Saben por qué botó por la borda la bendición? Porque comenzó a hacerse egoísta. Comenzó a hacerse egoísta al no ser generoso ya con lo que Dios le había dado. Y comenzó a hacer con la riqueza de Dios lo que él quería ya. Ya no escuchaba a Dios. Ahora comenzó a hacer un ídolo acá, otro ídolo acá. Es como que, mis hermanos, Dios nos prospera, nos da bendición, y yo me desfiguro por el pecado. Y en vez de ser colaborador con el pobre, con el necesitado, con la iglesia, con mis padres, no, ahora soy yo. Ahora es mi casa en la playa, ahora es mi nuevo carro del año, son mis viajes al extranjero, es acá, allá, acá, acá. Ahora soy yo. Ya no es Dios, porque comenzó a desfigurarse su corazón. Y corta la bendición de tal manera que Dios le da una sentencia. ¿Y cuál es la sentencia? Le dice, por tu mal comportamiento, versículo 11, porque has roto mi alianza y no has guardado mis mandamientos, te quitaré el reino y te lo daré a uno de tus sirvientes. ¿Se da cuenta? Te voy a quitar el reino. Te voy a quitar lo que un día te di como prosperidad, como riqueza, como gloria. Te voy a quitar es todo, le dijo. Ay, imagínense esas palabras. Cuando Salomón sabía escuchar, Dios le prosperó. Pero ahora que se desfiguró por el pecado, Dios le dice, ya no oye, te voy a quitar, le dice. Pero miren lo que es Dios.
misericordioso. No lo haré, dice, por atención a tu padre David, mientras tú vivas, sino que se lo quitaré. ¿A quién? A tu hijo. Sin embargo, no le quitaré todo el reino, lo dejaré una tribu, en atención a mi siervo David y a Jerusalén, mi ciudad, que yo elegí, dice. ¿Cuántas tribus eran de Israel? 12. Y de las 12 tribus, ¿cuántas le deja al hijo de Salomón? Una, el nieto de David. ¿Se da cuenta? ¿Se cortó o no se cortó en Salomón la prosperidad? ¿Se cortó o no se cortó en David en Salomón la bendición? ¿Se cortó o no se cortó en Salomón todos los raudales de gracia? Sí se cortó. Es que se corta cuando nosotros nos volvemos lentos, sordos, mezquinos para Dios. Cuando Dios empieza a hablarnos nuevamente a través de todas las circunstancias, de todas las cosas, y nosotros, ¿qué me importa? A la final, soy rey, dijo Salomón, y hago lo que yo quiero. Y sí, hizo lo que él quiso, pero tuvo consecuencias su mal discernimiento. Y ni siquiera con él, sino con su hijo. Imagínense, David fue rey, Salomón fue príncipe, y su hijo por poco termina como mendigo, imagínense. Me pongo a pensar, mis hermanos, y a meditar, ¿cómo puede ser el fin de este hombre tan sabio? Es ese. Mientras él escuchaba la voz de Dios, él se transfiguró. Pero cuando él comenzó a dar rienda suelta a su pasión en su corazón, él se desfiguró. Dios no quiere que después de toda una vida que usted y yo hemos estado desgastándonos por el Señor, evangelizando por el Señor, viniendo al grupo de oración, que sea a dormirnos, pero veníamos al grupo de oración. Que hemos estado en conciertos, que hemos estado en seminarios, que hemos estado para acá, que hemos estado para allá, formándonos, que hemos hecho. Después lleguen años, llegan días en que los digamos, ya no espero nada más de ellos. Que pensemos simplemente todas esas cosas que hicimos por el Señor, que era ministro extraordinario de la Eucaristía, que estuve con el Papa, todas esas cosas, sueños del pasado. Oye, ¿te acordás, cuando íbamos para allá? Sí, me acuerdo. ¿Qué será de los hermanos? ¿Qué será de todo eso? ¿Qué pasaría? Esto es, mis hermanos, de un hombre. Pero vamos a ver de otro hombre, el cual es más rápido porque me enseñas ya. Este hombre, en cambio, nos va a enseñar que se puede llegar a la vejez siendo un siervo fiel de Dios. ¿Quieren? ¿O dejarlo la otra semana? La otra semana. Amén. Josué capítulo 14 versículo 6. Josué, recuerde, Josué está Génesis, Éxodo, Números, Deuteronomio y Josué. ¿Sí? Josué capítulo 14 versículo 6. Dice la palabra del Señor. Por entonces los hijos de Judá se presentaron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné, el quiniceo, le dijo: tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés, hombre de Dios, respecto de ti y de mí, en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea a explorar el país, y yo le informé con toda sinceridad, mientras los que habían ido conmigo desalentaban al pueblo. Yo seguí fielmente al Señor mi Dios. Aquel día
Moisés me hizo este juramento: la tierra que han pisado tus pies será tu heredad perpetua y la de tus hijos, porque fuiste fiel al Señor mi Dios. El Señor me ha conservado la vida según su palabra. Han transcurrido 45 años desde que el Señor dijo esto a Moisés, mientras Israel peregrinaba por el desierto, y ahora tengo ya 85 años. Estoy tan fuerte hoy como el día en que Moisés me confió aquella misión. Tengo el mismo vigor que entonces para luchar y para moverme. Dame pues esta montaña que el Señor me prometió aquel día, como tú mismo oíste. En ella viven los anaquitas que poseen ciudades grandes y fortificadas. El Señor estará conmigo y yo los expulsaré, como ha dicho el Señor. Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefone, y le asignó Hebrón como heredad. Por eso Hebrón es posesión de Caleb, hijo de Jefone, el quiniceo, hasta el día de hoy, porque fue fiel al Señor de Israel. El nombre primitivo de Hebrón era Kiriat Arba. Arba había sido el hombre más alto de los anaquitas, y el país gozó de paz. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Wow. Yo digo wow a la palabra de Dios. ¿Saben por qué digo wow? Porque Caleb le pide a Josué una cita especial. Y en esa cita especial, Caleb toma la palabra y le hace a Josué un acorderis de algo que pasó. ¿Hace cuánto? Hace 45 años. Le dice: el día que Moisés, el siervo de Dios, nos mandó a ti y a mí y a 10 más a ser testigos en la tierra prometida, volvimos y alentamos al pueblo, mientras que el resto dijeron: no hay cómo, allá están ciudades fortificadas, allá están ejércitos grandes, allá esto, este otro. Nosotros dijimos: no, el Señor nos defenderá, vamos con todo, dijo Caleb. Y dijo: por esto fue que Moisés, el siervo de Dios, dijo: la tierra que tú pisas será tu heredad. Y Caleb dice: el Señor me ha conservado la vida según su palabra. Han transcurrido 45 años desde que el Señor dijo esto a Moisés, mientras Israel peregrinaba por el desierto. Y ahora tengo 85 años, estoy tan fuerte como el día en que Moisés me confió aquella misión. Tengo el mismo vigor que entonces para luchar y moverme. ¡Wow! ¡Wow, hermanos! Tengo hoy 85 años y tengo el mismo vigor, la misma fuerza y las mismas ganas de luchar. Den el aplauso, Señor. Gloria a Dios. Caleb nos enseña que se puede vivir una vida entera al servicio del Señor. Lo hizo cuando era joven y cuando le pidió a Moisés que sea testigo, y lo hace después ya en su prácticamente ancianidad. Sigue siendo ¿qué? Testigo del poder de Dios, testigo de las glorias del Señor. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué? ¿Qué es lo más impresionante de Caleb? Es que le dice, y no quiero yo saltarme lo que dice Caleb, versículo 12: dame pues esta montaña que el Señor me prometió aquel día,
como tú mismo lo oíste. Dame pues esa montaña, dame esa montaña que el Señor me prometió hace 45 años. ¿Y saben qué? Esa montaña era el monte Oreb. Y en esa montaña vivían ciudades fortificadas. ¿Y sabe qué más aún? En ese monte, en esas ciudades fortificadas, vivían los gigantes, los antepasados de Goliat. Por eso es que termina diciendo, allí dice, en Arba había sido el hombre más alto de los anaquitas, era la tierra de los gigantes. Imagínese, dijo Caleb, yo tengo la misma fuerza, el mismo vigor y vengo a reclamar la promesa que Dios me dijo. Dios me dijo que será mío ese monte y allá me voy a reclamar las promesas de Dios. Dios le prometió, pero Caleb sabía que tenía que conquistar la promesa de Dios. Y Caleb nos demuestra de que podemos ser hombres jóvenes arriesgados por Dios, hombres jóvenes que se arriesgan por Él, que escuchan la voz de Dios y que también después vivir una vida conforme a su amor y terminar una vida, ¿saben qué? También luchando por el Señor. Es maravilloso, porque Caleb no le dijo a Josué, mira, ya 45 años he luchado contigo lomo a lomo por la tierra prometida. ¿Sabes qué? Yo creo que este vallecito está como que chévere, ¿verdad? Ya está lindo, pasa ahí un río, unas plantitas. Ay, van a ser mis años, los años dorados. Sí, ahí voy a descansar mis años dorados. En ese río para mis reumas, ¿verdad? Ahí voy a descansar mi espaldita. Ahí está el vientecito. No, dijo Caleb, yo no soy ningún viejo de aquí. Yo me voy a conquistar y voy a seguir conquistando. Diga al que está a su lado, voy a seguir conquistando en el nombre del Señor. Porque, mis hermanos, hay hombres que dicen hasta el final, puedo hacerlo por el Señor y Dios me dé la misma fuerza y el mismo vigor. Salomón nos muestra dos seres en una misma persona, pero Caleb nos muestra la integridad de una vida con Dios. Nos muestra la sencillez de un hombre que supo escuchar, supo luchar y no se conformó, sino que hasta el final dijo, yo tengo una bendición más que conquistar. Tengo una bendición más que Dios quiere darme. Porque ¿sabe qué, mi hermano? Hasta que de aquí no nos vayamos, todavía hay mucho que conquistar, mucho que proclamar, mucho, mis hermanos, que lanzar las redes, mucho que salir mar adentro. Porque mientras estamos aquí, mis hermanos, hay una montaña frente a nosotros que viven gigantes y que tienen que ser sacados a palazos de ahí. Esa montaña es la montaña de nuestras bendiciones. Pero para llegar a esa montaña, Caleb, ¿a qué edad tuvo que llegar a esa montaña? A los 85 años. Hubiera sido chévere que ni bien entraban a la tierra prometida, vámonos todos a luchar por la montaña, ¿verdad? Vámonos todos a conquistar la montaña. Yo les ayudé a conquistar acá Jericó y todos ustedes ahí me ayudan a conquistar los gigantes, ¿no? Caleb siempre que conquistaron Jericó y Caleb veía la montaña. Iban y conquistaban otra ciudad y Caleb nunca quitó el ojo de la montaña, hermanos. 45 años estuvo pegado el ojo en la montaña, hasta que llegó el momento y dijo, ahora es el momento de la bendición. La guardó para el final, lo mejor, porque Dios siempre nos va a dar lo mejor hasta el último momento. Amén. Así es, mis hermanos. No esperemos llegar a la ancianidad como Salomón.
Llegó anciano Salomón, ¿y qué pasó? Su corazón se pervirtió, dice la palabra. Dígalo por su nombre. En la ancianidad de Salomón su corazón se pervirtió. Y no hablo de una ancianidad de que no podía Salomón caminar. Hablo de una vejez espiritual. Una vejez espiritual. Y el hombre, el cristiano, el carismático, que no avanza en su vida espiritual, empieza a envejecer. Tenemos que ser niños para entrar al reino de los cielos. Amén. Amén. Significa que aquel que nace en el Señor, mientras más camina en la vida espiritual, mientras más lucha por la vida espiritual y mientras más recorre la vida espiritual, cada vez es más niño, más joven. Por eso caminarán los jóvenes y no se cansarán. Exacto, correrán y no se fatigarán. Pero ¿a quiénes? A los que caminan, a los que perseveran, a los que avanzan. Mientras más caminan en la vida espiritual, se hacen más niños, más jóvenes. O sea, si usted quiere en la vida espiritual siempre ser joven, siempre ser niño, usted no tiene que dejar de perseverar, dejar de caminar. Pero cuando usted en la vida espiritual empieza a decir: hoy falta la grupo de oración, hoy falta la misa, hoy falta la asamblea, hoy falta el seminario, hoy falta el encuentro. Usted que empieza a hacerse viejo espiritualmente. Y aparece por ahí algo y su corazón se pervierte. ¿Cuál fue el secreto de Caleb? Tengo 85 años y aquí estoy más vigoroso que cuando tenía 40, dijo Caleb. Estaba en plena forma Caleb. Estaba en plena forma. Estaba Caleb con todas las energías. Cosa de que cuando llegó a 85 años era el fruto de que él toda su vida estuvo como un atleta siempre en forma. Siempre en forma. Siempre en forma, siempre luchando. A ver, hay que conquistar, vamos a conquistar. Hay que luchar, vamos a luchar. Vamos a la grupolación, vamos a la grupolación. Este viernes, que hay fútbol, sueño, cansancio, lo que sea. Vámonos para acá, vámonos para allá. Cosa que cuando llegó a los 85 años, Caleb estaba vigoroso, fuerte, joven, capacitado, con ganas de seguir, ¿verdad? Dale aplauso, Señor, gloria a Dios. Estaba con ganas de seguir, porque siempre se mantuvo luchando, siempre estuvo en forma. Y su corazón, el corazón de Caleb no se pervirtió, sino que el corazón de Caleb estaba encendido y listo para conquistar la bendición. Qué fabuloso. En esta noche podemos ser tal vez como Salomón. Entramos bien al grupo de oración, entramos bien al caminar con Dios, entramos, como quien dice, en arranque. Pero en el camino algo nos fue pasando. Algo, no sé, comenzamos como que a desviarnos, que parecía que solo acá no más era, que solo esto más era. Di un chancecito a esto, di un espacio a esto, y los cúmulos de cosas me hicieron después abandonar a Dios. O puedo ser como Caleb, que con la misma fuerza que ingresé al caminar espiritual, con la misma fuerza, con la ayuda del Espíritu Santo, yo sigo hasta el final. ¿Cuál de los dos hombres soy? Usted analícese su corazón. Ingresé con todo el amor al Señor y ahora se me está apagando. Me estoy dejando envejecer espiritualmente. Estoy dejándome llevar otra vez por ese antiguo hombre viejo. Otra vez están naciendo en mí los frutos de la carne. A pesar de que recibí tanta gracia, tanta bendición, estoy otra vez en las mismas. Porque no estoy caminando. Quien no camina, envejece. Sigamos el ejemplo de Caleb. Y ¿saben qué, mis hermanos? Nunca
nunca, póngase en su mente y en su corazón, nunca habrá un final. Si perseveramos en el Señor, si somos fieles al Señor, ¿saben qué, mis hermanos? Siempre habrá al final la montaña para conquistar. Amén. Siempre habrá algo para hacer, mis hermanos. No importa nuestra edad. Tengo 85 años, dijo Caleb. ¿Y saben qué? Tengo la fuerza de ir a conquistar la tierra de los gigantes. Era la tierra más dura, la más difícil. Y él, con su familia, se fueron a hacer esa gran obra. No dijo, ya estoy viejito, ya no puedo ir, ya métame solo en el ministerio de intercesión porque ya no puedo hacer nada. No, Caleb no dijo eso. Caleb dijo, denme a 4 gigantes que a los 4 me los como ahorita, porque tengo el mismo vigor y fuerza de hace 40 años, lo tengo, me siento fuerte en el Señor y quiero hacerlo. Este es el momento de ser fuertes en el Señor. Y mis hermanos, pedirle a Dios que nos dé la gracia de llegar a nuestra ancianidad como Caleb. Dígalo, yo en el nombre de Jesús quiero llegar a mi ancianidad como Caleb. Dígalo, como Caleb. Pero necesito la ayuda del Espíritu Santo para que mi corazón siempre pueda escuchar a Dios. Y cuando llegue el final de mis días, yo pueda decir como Caleb, tengo la misma fuerza, la misma vitalidad. Dame pues esa montaña, la que me prometió el Señor. Ahí donde viven los gigantes, porque esa es mi heredad. Por el nombre de Jesús. Amén. Un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios.